Ustedes ven pues que en lo que la teosofía, en la sociedad teosófica dio al mundo el primer lugar fue en cierto modo una continuación del anterior ensayo. Veremos enseguida de qué modo no lo fue, pero en general fue la continuación del experimento que resultó como compromiso entre los exotéricos y los esotéricos a partir de la mitad del siglo XIX, solo que la sociedad teosófica supo darle un toque un poco más esotérico. Aquí está hablando, recordemos, de que se deseaba que los conocimientos del mundo espiritual en cierto modo se volvieran más públicos, ¿no? No tan cerrados ni tan esotéricos a pequeñas sociedades secretas, ¿no? Y el primer ensayo, por decirlo así, fue el mediunismo o el espiritismo, ¿no? Mientras que antes se había tratado de exponer al medium al público, los miembros de la sociedad teosófica preferían hacer sus prácticas solamente en el círculo íntimo y comunicar después solo los resultados. He ahí una diferencia esencial, porque de esta manera se retomó un método de la investigación que se había consagrado como costumbre general en las distintas órdenes antes de la mitad del siglo XIX. Tengo que subrayar esto, porque tengo que señalar categóricamente que, con la introducción de nuestro nuevo movimiento científico espiritual, se introdujo un método totalmente nuevo, método que tomaba en cuenta el modo de pensar de la ciencia moderna, o sea, el que se sigue en la antroposofía, que es la ciencia espiritual. Todos los avances que Steiner dio a la antroposofía, al conocimiento del mundo espiritual, no fue por medio de mediums o personas en el trance de medium, sino por una manera diferente, por un método científico, que en rigor es científico, porque hay que tener, digamos, cierto uso de razón y experimentos en ese mundo espiritual. Y por supuesto, está, digamos, la característica de que es una investigación directa en esos mundos. Más o menos como aquí el científico hace sus experimentos en este mundo material, el antropósofo iniciado puede hacer, digamos, ese tipo de experimentos en ese mundo anímico espiritual. Bueno, ahí quedamos la vez pasada. Les dije que había fracasado aquel compromiso entre exotéricos y esotéricos, que consistía en tratar de convencer al mundo materialista de que existe un mundo espiritual recurriendo a los mediums. Se podía ver el fracaso en el hecho de que los mediums siempre hablaban de un mundo que, en las circunstancias dadas, no podía ser accesibles. Hablaban de un mundo de los muertos. Esto actualmente, para los espiritistas que son los que siguieron con el camino de los medios, sigue igual, no ha cambiado. O sea, uno en ese momento si consigue entrar a un grupo de espiritistas, le van a decir que ellos se comunican o sacan la información del mundo de los muertos. O sea que los espiritistas, vamos a ver más adelante, según Steiner, están llevando a cabo un error, ¿no? Un error de conocimiento, que es un error importante, y él va a explicar cuál es ese error de por qué decir que tratan la información del mundo de los muertos es un error. Bueno, sigamos. Hablaban de inspiraciones que según ellos procedían del mundo en que vivían los muertos. Los exotéricos y los esotéricos se dieron cuenta de que el ensayo no producía los frutos que ellos habían querido lograr. ¿Y en qué se originó lo que pasó? O sea, ¿por qué fallaron los medios? ¿Por qué falló el espiritismo? ¿Qué fue lo que realmente demostró aquel extraño ensayo, resultado de ese compromiso relatado? Puso en evidencia que determinada clase de iniciados, en cierto modo, arrebataron el mando a los que habían entrado en el compromiso. Los iniciados de extrema izquierda se habían apoderado del movimiento que estaba, que estaba protegido conforme lo describí. O sea, hay unos iniciados que no son, digamos, mm, que tienen ideas, quieren ganar cosas personales.
no tienen, digamos, tanto compromiso con el prójimo, sino que tienen deseos personales, son los iniciados, ese tipo de iniciados, ¿no? Lograron una gran influencia porque todo lo que se realizó con el conducto de los medios no procedía del mundo de los muertos, sino del mundo de los vivientes. Estos eran a la vez los iniciados que se ponían en contacto directo o remoto con los medios. ¿Sí se entiende esta parte o no, no mucho? Sí, o sea, como lo de los iniciados del lado izquierdo, ¿no? O sea, que tenían, por ejemplo, que logro más o menos relacionar es lo de los toltecas y los, no me acuerdo ahorita los otros, pero bueno, que eran iniciados como que tenían mucho egoísmo y también eran los otros que sí eran los buenos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, estos iniciados de extrema izquierda se puede decir que son los que quieren apoderarse, digamos, del curso normal de los iniciados, ¿no? Que quieren dar aportes a la población general. Estos iniciados quieren ganar poder para ellos mismos. Se le llama extrema izquierda por eso mismo, ¿no? Y estos iniciados lograban meterse en los famosos trances de los medios. O sea, los medios pensaban que estaba sacando información de almas de difuntos, o sea, de los muertos, como ellos pensaban, sino que eran, digamos, que estos iniciados lograban meterse en ese trance y dar información como si ellos fueran, se hacían pasar por muertos y eran ellos que en el mundo astral daban esta información. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Falsificaban, en cierto modo, digamos, su presentación como muerto en vez de decir que no, yo soy un iniciado y que estoy vivo, ¿no? Pri, ¿vas a decir algo? Y eso yo me acuerdo que nos contaba mi padrino bastante de, por ejemplo, que a veces en el grupo de don Ezequiel Murillo, que a veces se hacían pasar como San Francisco de Asís y realmente no era ningún San Francisco de Asís, ¿no? Porque cuando les preguntaban cosas puntuales no sabían ni nada. Exactamente, exactamente. Entonces, fácilmente los medios, como son, digámoslo así, herramientas, entre comillas, fueron manipulados por estos iniciados del lado izquierdo que decían cosas que ellos querían que se dijeran y las cosas importantes se la callaban. Entonces manipulaban, digamos, el discurso de los medios a favor de lo que ellos querían. Entonces por eso a nivel esotérico y exotérico de los iniciados correctos fue un fracaso lo de los medios, porque estaban siendo manipulados por otros iniciados que son de la extrema izquierda, dice aquí. Y por haber sido logrado por esos iniciadores y los mediums, todo eso tenía el matiz de las teorías de quienes querían apoderarse de los mediums. Bueno, más adelante va a decir, voy a adelantarme un poquito, ¿no? Estos iniciados del lado izquierdo, de extrema izquierda, no son cristianos. Entonces quieren meter ideas anticristianas. Entonces daban cierto conocimiento anticristiano a los medios para que, como si fuera revelación del mundo espiritual, estos conocimientos anticristianos. Y ese era o sea, eso era un riesgo total. Imagínense que esto hubiera funcionado. Si hubiera funcionado el plan de estos, el cristianismo a nivel esotérico estaría por el suelo. Menos mal se puso la contra. Ya está nos va a contar qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, continúo. Aquellos entre los esotéricos y exotéricos que habían entrado en el compromiso habían querido demostrar al mundo, miren, existe un mundo espiritual. Pero cuando a los que pensaban poder pisotear se les escapó el timón de sus manos, los ocultistas muy izquierdistas se apoderaron del mismo y trataron de comunicar al mundo a través de los medios sus propias teorías e ideas. Para los que habían hecho el compromiso en beneficio de la humanidad, o sea, los iniciados conservadores, los que tienen mentalidad de ayudar a los demás, o sea, los de tradición, ¿no? La situación fue fatal. Más y más se sentían que, en creciente medida, se introducían en el mundo de las enseñanzas falsas sobre lo suprasensible.
Esta fue la situación en el desarrollo del ocultismo en los años 40, 50 y hasta los 60 del siglo XIX. Mientras todavía se reflexionaba en los círculos de los ocultistas sinceros, la situación era realmente fatal, pues cuanto más de la izquierda fueron los ocultistas, tanto menos estaban dispuestos a dar realmente tan solo lo genéricamente humano. En ocultismo se es de izquierda si uno quiere lograr algún propósito con ayuda de la doctrina oculta que se representa. Se es de derecha si uno aspira a difundirla solamente por lo que ella misma es, o sea, sin sacarle provecho propio, ¿no? Bueno, eso es a nivel de esoterismo, ¿no? No sé lo demás. Obviamente, más que todo se dice izquierda porque es diferente a lo que se suponía que era por tradición. Se suponía por tradición, que más o menos se dice que es de derecha cuando siguen las tradiciones, los iniciados normales, los tradicionales, quieren ayudar al público, ¿no? No sacar ventaja de esos conocimientos, sino ayudar a la gente con esos conocimientos. Entonces, por eso aquí Steiner habla de los iniciados de izquierda, porque a diferencia de los tradicionales, de los iniciados conservadores, quieren sacar provecho para ellos mismos. Bueno, digamos. Pero los de la extrema izquierda son los que persiguen propósitos especiales con la enseñanza oculta que difunden. Si es izquierdista en la medida de los propósitos especiales que uno persigue, en la medida en que uno lleve a los hombres al mundo espiritual, proporcionándoles toda clase de manifestaciones del mundo espiritual e implantándoles de manera indebida algo que solamente sirve para la realización de aquellos propósitos especiales. Esto es muy importante, porque esto sucede todavía. Hay muchos grupitos, digamos, de estudios, digámoslo así, esotéricos o nuevas religiones de nueva era, donde hay un guía espiritual y les implanta ciertas ideas raras, por no decir que son mentiras, pero sí, digamos, raras o maquilladas, de tal manera que parezcan verdades del mundo espiritual, pero que no lo son, y hacen ciertas cosas para que digamos, sus laicos, por darle un nombre, a la gente que cree en este guía, que son iniciados del lado izquierdo, después de muertos los manipula y se hacen cosas malas, porque los manipula después de muertos. No sé si se me están siguiendo la línea o no se entiende bien esto. Los adeptos, Sí, ¿cierto? sí, Ujú. correcto. Esto, de todas maneras, esto que estoy diciendo, después Steiner lo explica mejor, ¿no? Creo que lo estoy dando como adelanto. Tal fue, pues, la situación en que se encontraba entonces la dirección de los iniciados modernos, es decir, de los exotéricos y esotéricos, que habían formado el referido compromiso. Se daban cuenta de que el asunto estaba en manos de personas que perseguían propósitos especiales o egoístas. Se oía entonces, y quizá el uso de la palabra oír no sea exacto, pero no se puede escoger términos más precisos porque nos hayamos limitados al lenguaje del mundo material, en tanto que el trato interno entre los ocultistas es algo que en el idioma exterior no es capaz de expresar. Así se oía entonces que para la continuación del desarrollo espiritual sobre la Tierra debía de sobrevenir un acontecimiento importante que he de describir. Entre los métodos de investigación de las distintas órdenes, hasta donde se podía, se había preferido prescindir de medios femeninos. En las órdenes estrictas que querían adoptar el punto de vista correcto, jamás se trabajaba con medios femeninos para lograr revelaciones del mundo espiritual. Sin duda, el organismo femenino, por su propia organización, es apropiado para retener la clarividencia tábica, por más tiempo que el organismo masculino, a la vez que, poco a poco, ya no quedaban medios masculinos, todavía no existían medios femeninos. Y también en el compromiso referido se trabajaba con un gran número de medios femeninos. Pero luego entró en escena para los ocultistas una personalidad medial en, que era medial en elevado grado. Bueno, no sé qué quiere decir aquí medial. Bueno, la señora Elena Pletonova Blavatsky, quien gracias a ciertos miembros subconscientes de su organismo
fue particularmente apropiada para captar muchísimo del mundo espiritual. O sea que más o menos a finales del siglo XIX, bueno, mediados y finales del siglo XIX, esta personalidad, Elena Petrona Blavatsky, era muy especial porque tenía una gran clarividencia atávica. O sea que era algo como un unicornio, pues, en aquella época, porque era muy difícil encontrar persona viva con clarividencia atávica. Entonces Elena Petrona Blavatsky era especial porque era clarividente atávica, de las poquitas que quedaban en el mundo en esa época, ¿no? Démonos cuenta de lo que por ello fue posible para el mundo. Precisamente en uno de los momentos de más importancia para el desarrollo oculto apareció un personaje que, por el modo peculiar de su organismo, fue ampliamente dotado de todas las posibilidades para captar lo más variado del mundo espiritual. El ocultista que en aquel entonces contemplaba su época tenía que decirse: en el momento oportuno llega un personaje que nos puede dar, por la singularidad de su organismo, las pruebas más contundentes para las antiquísimas enseñanzas transmitidas que para nosotros existen tan solo en símbolos. Era pues un personaje que ofrecía comprobar nuevamente mucho de lo que desde largo tiempo ya no se había sabido sino por tradición. Este fenómeno se presentó precisamente después de haber fracasado, después de haber llegado a un callejón sin salida, la parte de los medios, ¿no? Hemos de recalcar esto. Blavatsky era un personaje del cual podían sacar las verdades ocultas como pueden sacarle chispas eléctricas a una botella de Leiden. Esto es una analogía, ¿no? Una botella de Leiden es donde se pueden sacar muchas chispas. O sea que Elena Petrova Blavatsky podía meterse a los mundos espirituales y sacar mucha información, porque ella era muy especial. Nos llevaría demasiado lejos relatar todos los pasos intermedios, pero si tengo que mencionar algunas cosas importantes. Hubo un momento de gran significado que puedo escribir como sigue. Me estoy expresando algo simbólicamente, pero ilustra el hecho. Los ocultistas de la derecha, que habían entrado en compromiso con el partido del medio, podría decirse, ahora ya es posible obtener verdades muy importantes por conducto de este personaje. En cambio, los de la izquierda podían decirse: con ayuda de esta persona existe la posibilidad de lograr algo en el mundo, y de la manera más intensa. Y empezó entonces una auténtica lucha por este personaje. De un lado, con la sincera intención de ver comprobado mucho de lo que sabían los iniciados, o sea, los del lado derecho, los del otro para realizar los grandes propósitos especiales o egoístas. Varias veces he aludido al primer periodo de la vida de Elena Petrona Blavatsky y he mostrado que efectivamente se intentaba obtener de ella mucha información esotérica. Pero el asunto cambió relativamente pronto debido a que ella cayó bajo la influencia de los de la izquierda, iniciados de izquierda. Y a pesar de que Elena Petrona Blavatsky sabía muy bien aquello, que ella misma podía percibir por evidencia propia, de hecho ella era particularmente importante por no ser solamente un medium pasivo, sino que tenía una memoria extraordinaria para todo lo que se le había manifestado de los mundos superiores. Ella se hallaba, sin embargo, bajo la influencia de ciertos personajes cuando querían evocar manifestaciones del mundo espiritual. De ahí que siempre invoca a los Mahatmas, o sea, son como unos guías del oriente, ¿no? Lo que en realidad no debería hacerse. Pueden tener influencia, pero esto no tiene importancia cuando se trata de llevar adelante a la humanidad. Elena Petrona Blavatsky llegó relativamente pronto al punto de tener que decidirse. Desde un lado, que pertenecía a la izquierda, se enteró de que ella era un personaje importante. Bien sabía lo que ella veía, pero ignoraba el alcance de la importancia de su personalidad. Llegó a saberlo por los izquierdistas. Fundamentalmente ella era una persona muy honrada y trató, por lo pronto, después de haber recibido la información de aquel lado, que precisamente por su carácter honrado no ha de haberle gustado al principio, de llegar a un compromiso con una orden oculta en Europa.
hubiera podido resultar algo muy bello porque por su gran talento mediunístico ella hubiera podido presentar comprobaciones de lo de fenomenal importancia para lo que los iniciados conocían en teoría y por el simbolismo. Pero ella, además de ser una persona totalmente honrada, tenía también algo de pícara. Tenía cierto rasgo fundamental, propio de las personas que se inclinan hacia lo mediunístico, es decir, una actuación cambiante. Así que, por momentos, podía ser muy impertinente. Y en uno de esos momentos de impertinencia puso condiciones inaceptables para aquella orden oculta que estaba dispuesta a hacer el experimento con ella. Y como sabía que, por medio de ella, se podía lograr mucho, se decidió a probarlo con otras fraternidades, y así se acercó a una cofradía norteamericana cuya mayoría siempre vacilaban entre la derecha y la izquierda, pero que de todos modos se hallaba ante la posibilidad de revelar factores de enorme importancia sobre el mundo espiritual. Pero sucedió que en ese mismo tiempo otros cofrades izquierdistas pusieron gran interés en Blavatsky, cofrades que ya en aquel entonces perseguían sus propósitos egoístas o especiales. No quiero explayarme más sobre esos intereses especiales. Si fuese necesario, podría en el futuro explicarlo más. Por lo pronto basta decir que eran confrades con intereses especiales, sobre todo fuertes intereses políticos, que esperaban lograr algo político en Norteamérica con la ayuda de personas preparadas de antemano de manera ocultista. La consecuencia fue que, en un momento dado, con la Blavatsky, por haber colaborado con aquella logia norteamericana, ya había conquistado una cantidad enorme de conocimientos ocultos, todo, tuvo que ser expulsada de aquella logia porque se descubrió que había algo político en el fondo, ya no se podía tolerarla más. Entonces, la situación se hizo todavía mucho más difícil, porque los ocultistas, bueno, repito, entonces la situación se hizo todavía mucho más difícil porque los ocultistas sinceros se veían en la necesidad de retractarse de lo que se había emprendido para llamar la atención mundial sobre el mundo espiritual, pues esto había fracasado. Había que demostrar que las afirmaciones del espiritismo no tenían validez, aunque él mismo tenía muchos seguidores. Era puramente materialista y extremadamente dilatante. De él solo se ocupaban los investigadores que, de manera materialista, exterior, andaban en pos del conocimiento de un mundo espiritual. Además, a su salida de la logia norteamericana, Blavatsky dejó traslucir que no estaba en nada dispuesta a guardar silencio sobre aquello que sabía, y vaya que sabía mucho, porque con su buena memoria se acordaba de todo cuanto se había logrado con ella, y tenía su buena dosis de frescura. ¿Y ahora qué hacer? Entonces se realizó algo a lo que ya he aludido varias veces, porque algunas partes de lo que yo hoy les presento en una visión de conjunto, ya les he dicho repetidas veces aquí o allá. Se realizó lo que en el ocultismo se llama presidio oculto, que consiste en que mediante ciertas manipulaciones que solo puede hacer ciertos miembros de cofradías, practican maniobras que en realidad son inadmisibles, se logró que la Blavatsky viviera por algún tiempo en un mundo que proyectó hacia adentro todos sus conocimientos ocultos. Imaginen ustedes a la Blavatsky dibujando simbólicamente con su aura que contiene todos sus conocimientos ocultos. Entonces se logró, por ciertos procedimientos, que por largo tiempo viviera exclusivamente en esa aura y que todo se proyectara nuevamente hacia su interior de su alma. Así que todo lo que tenía de conocimientos ocultos debía quedar encerrado. Ella había de quedar separada del mundo exterior y de su propio ocultismo. Esto se logró en la época en que la Blavatsky hubiera podido ser muy peligrosa, difundiendo ciertos hechos que precisamente pertenecen a lo más interesante en el horizonte del movimiento ocultista. Entonces oyeron de este asunto ciertos ocultistas hindúes que por su parte tenían mucha inclinación a la izquierda y que sobre todo estaban interesados en tergiversar el ocultismo
que podía introducirse a través de Elena Petrovna Blavatsky, de modo que pudiera orar favoreciendo los intereses particulares de aquellos ocultistas hindúes. Gracias a los esfuerzos de los ocultistas hindúes, que conocían las prácticas correspondientes, se logró liberarla de su encierro en su aura. Ella quedó libre otra vez, de modo que nuevamente podía utilizar correctamente sus poderes espirituales. Lo dicho les permite apreciar los torbellinos que ha de haber pasado el alma de Elena Petrovna Blavatsky y cuáles han sido los ingredientes que integran los mensajes que gracias a ella se lanzaron al mundo. Mas por haber ganado el mérito de haberla liberado de su cautiverio, aquellos ocultistas hindúes también tenían cierto poder sobre ella, y no fue posible impedir que ellos la utilizaran para lanzar al mundo parte del ocultismo que les convenía. Así se produjo una situación muy extraña. Los ocultistas hindúes querían hacer valer sus propios intereses particulares contra los intereses particulares de otros, y para ello se servían de Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky, para poner en acción sus extraordinarias facultades, necesitaba hallarse bajo una influencia exterior. Su disposición mediunística había de ganarse desde afuera. Por eso fue posible lanzar al mundo, por conducto de ella, toda clase de influencias. Fue en aquel tiempo que la Blavatsky se asoció con Olcott, persona que inicialmente no tenía mayores intereses teosóficos, pero que poseía un gran talento de organización. No puedo asegurarlo, pero supongo que ya existía cierta relación entre los dos en tiempo en que la Blavatsky fue miembro de la logia norteamericana. Además apareció en el horizonte espiritual de la Blavatsky un personaje, esto es importante, en cierto modo bajo máscara de otra individualidad, representante de las tendencias que desde la India se quería introducir en el mundo. Probablemente algunos de ustedes saben que precisamente el coronel Olcott en su libro People from the Other World escribió mucho sobre ese personaje que entró entonces en el horizonte de Blavatsky, bajo la máscara de una individualidad llamada Mahatma Kuthumi. Olcott en sus escritos mencionaba también que en 1874 dicho Mahatma Kuthumi había hecho una declaración sobre la individualidad que vivía dentro de él. Declaró llamarse en realidad John King y haber sido individualidad de un famoso pirata del siglo XVII. Esto aparece en el libro People from the Other World. Así, en Mahatma Kuthumi se hallaba incorporado el espíritu de un célebre pirata del siglo XVII, quien en el siglo XIX llevó a cabo los significativos fenómenos con ayuda de la medium Elena Petrovna Blavatsky y también de otros mediums. Trajo trazas de té desde lejos, hizo aparecer diversos documentos del ataúd del padre de la Blavatsky y cosas por el estilo. Todo esto, según la declaración del coronel Olcott, fue obra de aquel pirata del siglo XVII. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Están entendibles? ¿Están perdidos? ¿Alguna pregunta, comentario? Continuamos. ¿Ustedes qué dicen? Sí, yo no conocía ese Mahatma Kuthumi y los otros. Yo Interesante, ¿no? tampoco. Muy interesante. Sí, sí, es tremendo interesante. Acá hay mucha información, Steiner da muchísima información de algo que uno no es, yo cuando lo leí por primera vez no esperaba que esto estuviera sucediendo en el mundo de los iniciados. O sea, hay rivalidades, hay manipulaciones, no todos los iniciados son buenos. Ya vemos que hay iniciados del lado izquierdo que quieren sus deseos personales y egoístas y manipularlos para su bien o propósitos. Y estos propósitos, más adelante Steiner va mostrando, no son propósitos chiquitos. O sea, una persona normal puede ser que maquine para ganar algo pequeño o algo a corto plazo. Estas personas que son iniciadas son personas aventajadas mentalmente y hacen planes para manipular que duran siglos, o sea, pueden durar siglos estas maquinaciones. Y ahora vemos los resultados. Más adelante ustedes, por sus propios, digamos, conocimientos o reflexiones, se darán cuenta qué fue lo que trajo todo esto. No lo dice Steiner porque obviamente murió en 1925, pero pueden hilar
los acontecimientos de la historia y lo que contó Steiner, ¿no? Pri, ¿vas a decir algo? Y lo que no me cuadra es los como 200 años. ¿Sí me entiendes? Entre una encarnación y la otra, porque dice que era un pirata del siglo XV, no, 17, y estamos hablando de 1874, ¿no? O sea que encarnó como a los 200 años, ¿cierto? Más o menos. Es lo que, o es que, digamos, se estaba manifestando, pero en espíritu, ¿cierto? A través de Elena Petrona Blavatsky, ¿cierto? Buena pregunta. No sé exactamente si estaba echando cuento, diciendo que era un espíritu de 1874, o si realmente era él. Y si realmente era él, entonces puede ser como tú dices, era el espíritu que se está manifestando de verdad. Entonces, Mahatma Gumi sí existía en la época de Blavatsky y decía que era la Eso sí encarnación, está. sí, y decía que era la encarnación de John King. Entonces, esa parte es lo que no se sabe si es verdad o mentiras. Si es verdad, entonces hay algo raro allí a nivel, digamos, espiritual, alguna invocación, quién sabe qué. O puede ser mentiras de Mahatma Kutkumi, que está inventando que era un pirata del siglo XVII, ¿no? Sí, según la lectura parece que fuera como un cuento, ¿no? Exactamente. Para engañarla a ella. Pues Eh, sí, yo no sí, entendí fue si ella entonces, bueno, pues yo creo que empezó como una buena iniciada, pero la corrompieron, es lo que entendí. sí, así fue. Corrompieron y manipularon. Steiner dice que ella era muy honrada inicialmente, pero ella pasó por muchas cosas y la cambiaron. Entonces, eh, hubo un momento en que dice Steiner en que algunos clarividentes o iniciados de ciertas cofradías la tuvieron que, le hicieron como una especie, no, con palabras conspiranoicas, ¿no? O con palabras más usadas en ficción y de Hollywood, pero es más fácil explicarlo así. Le hicieron como un lado cerebral para que ella no pudiera, digamos, todo lo que ella había aprendido, decirlo al público. Entonces dice más o menos Steiner que lo que hicieron fue como encerrarla en una aura y de esa aura no podía salir sus conocimientos. Yo no sé cómo será eso a nivel astral o espiritual, pero encierran el yo, me imagino, para que se imagine ciertas cosas. El caso es que dice Steiner después que unos iniciados del lado izquierdo, pero del oriente, hinduistas, la liberaron, pero con el propósito de manipularla. Y entre esos estaba este Mahatma Kutkumi. Y, Ya, sí, y el problema es que todos estos iniciados de la izquierda orientales son anticristianos, no son cristianos. Es más, o sea, no solamente no son cristianos, sino en el sentido de que no les importa Cristo, no, sino que no quieren que se sepa de Cristo. O sea, de manera a propósita, hacen ver que Cristo no existe o que es de un ser de cuarta categoría, por decirlo así, ¿no? Porque así pueden manipular mejor a las personas. Porque más o menos en el fondo, todos los iniciados del lado izquierdo o que tienen propósitos egoístas, saben que el cristianismo puede liberar estas cosas malas por el poder de Cristo, pues precisamente, ¿no? Por eso no conviene a ellos que se sepa de Cristo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, comentario o continúo? pues a mí me parece es como extraño. Pues Steiner empieza diciendo que ella era como lo último, pues, ¿no? Que era una iniciada súper, súper grande. ¿Y cómo la pueden manipular de esa manera? Sí, es que allá hay dos cosas. Ella no era iniciada, ella era medium de claridencia tábica. Entonces, tenía la capacidad, digámoslo así, a ver, o con un ejemplo más fácil, por decirlo así, eh, un deportista, digamos, de natación, ¿no?
que tenga buen estado físico y buenos músculos y buena capacidad fisiológica para poder durar bastante en el agua, ¿no? Pero no tiene el conocimiento o la teoría que otra persona sí la puede tener, un maestro o el mentor, ¿no? Entonces, más o menos así. Elena Blavatsky era una medium excepcional, tenía una conexión con el mundo espiritual excepcional, pero no era iniciada. Más o menos ocurre, bueno, hablando de los que son honrados, de los mediums, si es que hay mediums clarividentes actualmente, serían mediums solamente, pero no tienen el conocimiento y la iniciación para entender esos mundos. Entonces, iniciarse requiere un proceso más complicado y más conocimiento. No sé si se acuerdan cuando Steiner explicaba cómo eran los misterios antiguos. Eran procesos complicados y difíciles. Había que preparar al discípulo y luego ya se hacía la iniciación, el proceso de iniciación, que era para poder ver los mundos espirituales. En cambio, Elena Blavatsky, digamos, nació con la capacidad de ver los mundos espirituales, pero sin la preparación o el conocimiento para entenderlos. Entonces, fácilmente un iniciado, sin esas capacidades de mediunística o de clarividencia, fácilmente podía utilizarla porque sí era iniciado. No sé, Kate, si se entendió un poquito o no. Sí, sí, Santi, gracias. Estaba confundida en eso. Ah, ok, ok. Muy buenas las preguntas. Todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer y así todos vamos entendiendo más. ¿Algún comentario adicional o continúo? Bueno, voy a continuar. Así, en Mahatma Kudjumi se hallaba incorporada el espíritu de un célebre pirata del siglo XVII, quien en el siglo XIX llevó a cabo los significativos fenómenos con ayuda de la medium de Elena Petrova Blavatsky y también de otros mediums. Trajo tazas de té desde lejos, hizo aparecer diversos documentos de ataúd del padre de Blavatsky y cosas por el estilo. Todo esto, según la declaración del coronel Olcott, fue obra de aquel pirata del siglo XVII. El coronel Olcott se expresó de manera rara sobre ese John King. Insinuó que posiblemente no se trataba del espíritu de aquel pirata, sino de un miembro de una orden que entre los hombres existe como orden visible, en tanto que para sus realizaciones depende de las influencias invisibles. Si es así, ese Mahatma habría sido miembro de una orden que durante su vida se dedicaba a las actividades que señalé, las que se pretendía comunicar al mundo por conducto de Elena Petrovna Blavatsky, mezcladas con toda clase de intereses particulares. Estos consistían en que se querían difundir sobre todo una doctrina de la India. Así era la situación alrededor de los años 70 del siglo XIX. Fueron acontecimientos muy significativos que, sin embargo, hay que ver en conjunto si se considera el movimiento ocultista en su totalidad. Ese John King es el mismo que, por medio de la precipitación, produjo los libros de Sinet, tanto el primer libro, Las cartas sobre el mundo oculto, como sobre todo el libro Budismo esotérico. Ese Sinet era uno de los principales o líderes de la sociedad teosófica. Ese libro, Budismo esotérico de Sinet, cayó en mis manos a las pocas semanas de haber aparecido y pude darme cuenta de que en él se hizo el intento de dar a la enseñanza espiritual una forma totalmente materialista. Si ustedes, con todos los conocimientos que adquirieron en el transcurso del tiempo, analizan este libro, se sorprenderían de las formas materialistas en que se expresan ahí las cosas. Se trata de una de las formas más nefastas del materialismo. En ese libro se describe el mundo espiritual de un modo completamente materialista. Quien lo lee no puede sustraerse al materialismo. Si bien la materia se hace más sutil, uno no puede deshacerse de lo material por mucho que uno trate de elevarse. Así, los nuevos patrones espirituales de la Blavatsky no solamente tenían sus intereses particulares hindúes, sino que además aceptaron las concesiones más radicales al pensamiento materialista de la época. Y que su cálculo fue perfecto quedó evidenciado por la gran influencia que ese libro tenía sobre mucha gente.
actualmente sigue teniendo influencia. Afortunadamente nosotros no caímos en esa influencia porque llegó primero Steiner antes que Elena Petrovna Blavatsky o La Doctrina Secreta o de ella y el otro libro de ella, no me acuerdo cuál es. Y Sisimbelo, que también es de ella. Por suerte, no caemos en la trampa de esta doctrina de la teosofía. Bueno, sigamos. Conocí a científicos de ciencias naturales que estaban encantados con aquel libro de Sinet, porque comulgaba muy bien con sus ideas y les permitía al mismo tiempo imaginarse un mundo espiritual. Ese libro complació a todas las necesidades de los materialistas y a la vez que ofreció la posibilidad de satisfacer las inquietudes por un mundo espiritual, es decir, de admitir la existencia de un mundo espiritual. Ya saben ustedes que precisamente influida por las consecuencias de esos sucesos, Blavatsky escribió su Doctrina Secreta a finales de los 80 del siglo XIX y murió en 1891. Esta doctrina secreta está escrita exactamente en el mismo estilo que el budismo esotérico, solamente que se corrigieron algunos crasos errores fácilmente detectables por cualquier ocultista. Ya hablé varias veces sobre las peculiaridades de la doctrina secreta de Blavatsky, así que no hace falta repetirlo en el contexto de mi charla de hoy. Bueno, yo creo que podemos dejar allí porque lo que se viene también es muy interesante. De hecho, cada vez se pone más interesante esto. Y más adelante, cuando terminemos este ciclo de conferencias, yo creo que ya ustedes están capacitados para pasarlo al mundo actual, a todo lo que está pasando en el mundo. A ver si algo pasó con esto o no pasó, si se solucionó o se solucionó del todo, o definitivamente quedó así en tinieblas todo. Pero eso ya cada uno lo hará por su propia cuenta, porque Steiner obviamente murió, como les decía, en 1925, ya ha pasado ya un siglo, y las cosas de la historia, los hitos de la historia pueden indicar ciertas cosas. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Nos vemos dentro. Gracias, Muchas gracias Santi. por Gracias. estar. Feliz noche. Una feliz Feliz noche noche. para Buenas todos. a todos. Feliz noche. Muy chévere. Gracias. Bueno, feliz noche. Chao. Gracias. Chao. Chao. Bueno, feliz noche. Chao. Saludos.